Ya estamos de vuelta, buenas noches de nuevo. En estos tiempos en los que prima la celebración de Halloween importada de Estados Unidos, Historia de nuestro cine ha querido recuperar en esta noche previa al Día de los Difuntos una tradición muy nuestra, representar el drama de Don Juan Tenorio. Tras disfrutar por partida doble del personaje creado por José Zorrilla en esta ingeniosa comedia de Antonio Mercero, Don Juan, mi querido fantasma, continuaremos con una versión más canónica, el Don Juan Tenorio, dirigida por Alejandro Perla en 1952. Para hablar de estas dos películas y de otras adaptaciones al cine de la obra mítica de Zorrilla, están con nosotros Joaquín Oristrel, guionista y director, coautor del guión de la película que acabamos de ver. Buenas noches. Buenas noches. Ya buen amigo del programa, ¿cómo estás? Sí, encantado de estar aquí y de verte. De hablar de Don Juan, yo también estoy encantada de verte. También está con nosotros Luis Miguel Fernández, es doctor en Filosofía y Letras y profesor de la Universidad de Santiago, autor, entre otros libros, de Don Juan en el cine español. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, muy bien. Justo de lo que queremos hablar hoy, de la presencia de Don Juan en la historia de nuestro cine. Muy a gusto de estar aquí con vosotros. Nosotros también, contentos de tenerte. Y por último, saludamos a la actriz Marta Nieto, protagonista de Madre, largometraje por el que recibió el premio a Mejor Actriz en el pasado Festival de Cine de Venecia. La película inaugurará el Festival de Cine Europeo de Sevilla el próximo día 8 y llegará a los cines el 15. Estamos deseando ver Madre ya. ¿Cómo estás? Qué bien, muy feliz de estar aquí. Porque hay que ver lo que se está hablando de la película antes de, ¿verdad? Ya desde el corto nominado al Oscar. Bueno, sí, con muchas ganas de compartirla, la verdad. Enseguida diremos también por qué te hemos invitado a este coloquio, porque bueno, tú conoces también la figura de Don Juan. Pero en primer lugar vamos a ver el mito literario de Don Juan Tenorio. ¿Qué presencia ha tenido en la historia del cine español? ¿Nos tendríamos que remontar a cuándo? Tendríamos que remontarnos probablemente ya a finales del siglo XIX, poco después de la aparición del cine. Lo que ocurre es que la mayor parte de esas películas, que eran de unos pocos minutos, están perdidas, las desconocemos y por lo tanto es muy difícil saber exactamente en qué consistían. Pero lo único que conservamos de esos primeros años, estamos hablando de 1910, es el Don Juan Tenorio de Ricardo de Baños, que es una película bastante compleja, teniendo en cuenta el nivel del cine que había entonces, el nivel del cine primitivo, pero que está a la altura probablemente de cualquier cinematografía de las de entonces. Que tiene el personaje de Don Juan Tenorio, que bueno, primero fue un mito literario, después teatral, también en el cine ha tenido mucha presencia. ¿Qué es lo que atrae tanto de este personaje? Bueno, es el seductor por naturaleza, ¿no? Todo detrás de Don Juan. Hay muchos estudios sobre cómo era su sexualidad, su manera de seducir, de ir por el mundo, de conquistar. Es un personaje eminentemente español, quiere decir, uno de los clásicos españoles por la Celestina, Carmen, Don Juan, ¿no? Se han hecho muchas adaptaciones. Yo no sé si se ha llegado a hacer el gran Don Juan que hubiera hecho quizá Hollywood. También hizo Hollywood Don Juan, pero te quiero decir, no sé si es un personaje que otros países hubieran explotado más, ¿no? Decía que te hemos invitado porque en 2015, que yo recuerdo que vi esa obra de teatro, interpretaste a la duquesa Isabela en El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, y ahí ya estaba la figura de Don Juan. Hay algo para mí de lo que recuerdo de este montaje, de trabajar desde dentro, ¿no? Y compartir todo el proceso creativo de este mito bajo la mirada de Tirso de Molina, ¿no? Que es un poco más rudo que Zorrilla, en cuanto a que es más radical, ¿no? El final del Don Juan Tenorio es distinto al del burlador, se dulcifica un poco, ¿no? el mito, corrígeme si me equivoco, creo, conforme va actualizándose. Y hay algo de ese Don Juan que para mí era fascinante, era magnético. O sea, era un personaje que era tan oscuro como luminoso para mí, ¿no? Desde mi punto de vista era, joder, claro, o sea, ¿cómo no va a ser un arquetipo? Si es que es, bueno, pues eso, mucha luz y mucha sombra a la vez. Es que en El burlador de Sevilla se inspira el Don Juan de Zorrilla, podríamos decir.
Tirso crea un personaje pues para acabar condenándolo al infierno, ¿no? Es un personaje que no tiene nada que ver, o muy poco que ver, con el de Zorrilla. ¿Por qué? Pues porque la época de Zorrilla es ya la época romántica, y el Don Juan romántico de Zorrilla es un Don Juan que anda buscando el amor, al final acaba enamorándose de doña Inés, y a partir de ese momento, pues claro, Don Juan ya es un personaje que ya va a ser fruto de las parodias, de las versiones burlescas, porque claro, Don Juan, en el momento en que se enamora, ya es un Don Juan que va a estar viendo la televisión en casa, en zapatillas, con doña Inés, es decir, que ya no tiene nada que ver con el Don Juan del siglo XVII, ni con el Don Juan de Molière, ni con los Don Juanes que vinieron después, que fueron muchos, y todos parten más o menos de Tirso de Molina, pero cada uno hace su Don Juan. Es lo mismo que ocurre en el cine, ¿no? Que Don Juan es un mito en el que cada director hace su propia versión, da mucha libertad para hacer su propia versión. Vamos a analizar la versión que hace Mercero de Don Juan, la película que acabamos de ver, Don Juan, mi querido fantasma, se estrenó en 1990, tú coescribiste con él ese guión. Y parte de esa tradición del Día de los Difuntos, que bueno, precisamente por eso hoy estamos emitiendo esta película. Ya eso está en la película. Sí, es un hombre que el Día de los Difuntos pues tiene la oportunidad, ¿no?, de volver a salvar su alma o de volver a ejercer como tal Don Juan, y bueno, pues se produce ese duelo entre el personaje que le está interpretando y el personaje real, y un poco... claro, la película partía del deseo de Antonio de hacer una cosa, un musical, eso por un lado, y del propio Juan Luis Galiardo, paz descanse, que era un Don Juan, ¿no? Entonces se juntaba el mito, el actor, se juntaban varias cosas. Yo recuerdo que a mí me llamó Antonio. Antonio trabajaba siempre con Horacio Valcárcel, que era su guionista Pero yo en aquel momento estaba en un momento efervescente, acababa de hacer Esquilache, bajarse al Moro, era como, ay, este guionista parece que... Era como la joven promesa, para entendernos. Y entonces él quiso hacer una película muy moderna y muy musical, ¿no? Quiero decir, una cosa así. Me lo pasé tan bien rodando, sí. Fui tan feliz, fue un rodaje tan lúdico, porque fue un rodaje como muy espontáneo y donde íbamos inventándonos cosas sobre la marcha. O sea, teníamos una estructura del guión, pero luego se nos ocurrían gags y había que buscar pues los elementos para ese gag. Y era una constante invención. El mito de Don Juan, si se revisa, quiero decir, de una manera festiva, de una manera interesante, y sobre todo pues la contraposición entre el hombre moderno y el hombre clásico, ¿no? Garza que nunca del nido, tender osaste el vuelo. ¿Tú qué pasa? ¿Qué quieres follar? Te quería preguntar esto que acabas de decir. Claro, si es la lucha entre el galán antiguo y el moderno, gana el antiguo. Siempre. No, quiero decir, hombre, el galán moderno que nosotros presentamos es un macho alfa, pues un poco... Sí, ¿no? Machista, un poco. Sí, muy machista, muy no sé quién. Rudo. Quiero decir, va por otro lado, claro, Don Juan, pues supongo que era la quinta esencia del machismo. Yo lo que pasa es que tengo la teoría de que Don Juan, pero eso es una teoría mía, por favor, no me lo tengas en cuenta, seducía mucho porque entendía la sexualidad de las mujeres. Yo tengo esa sensación. Marta, ¿qué te ha parecido la película y qué es lo que destacarías de ella? Bueno, me ha parecido un punto de partida muy interesante, de repente me ha entretenido, o sea, como película, la verdad que no la conocía, pero revisando, hombre, me ha llamado la atención esta cosa de que de repente se manifieste al hombre con estas características que has dicho, que digo, jolín, el actor, o sea, ¿no? Es un abanico de... Claro, también visto con la perspectiva de hoy en día, que está todo, ¿no?, tan presente, de intentar, pues eso, que el feminismo sea una parte integrada dentro de las normas sociales, me llamaba muchísimo la atención al principio. Claro, esto es que es así, esto era así, esto era normal, no se cuestionaba y no era llamativo bajo ningún prisma, era simplemente pues, un personaje, ¿no? Una persona que se acerca, un personaje que se acerca a una personalidad común y normal. Y bajo la mirada de hoy me sorprendió, la verdad. Luis Miguel, Mercero no era la primera vez que se acercaba al mito de Don Juan, ya había hecho ese mediometraje para Televisión Española. Sí, además obtuvo un premio, la Rosa de Oro, en un festival, y fue presentado también a los Emmy de televisión. El Don Juan del año 74 tuvo como guionista a Lola Salvador Maldonado,
que mantuvo unas ciertas diferencias con Mercero, y de hecho Mercero prácticamente prescindió después del guión. El guión de Salvador Maldonado era mucho más corrosivo porque incidía mucho más en lo que ocurría dentro de la propia televisión que en lo del personaje de Don Juan. Y el personaje que aparecía allí de Don Juan pues era un personaje con ciertos atisbos homosexuales, aparecía en un determinado momento. Probablemente iba incluso mucho más allá que el de la película de Mercero del año 90, ¿no? Y hablando de esta película, de la que acabamos de ver, ¿qué te parece esa visión, esa manera de retratar el mito? Hombre, yo veo que hay una cosa interesante, por ejemplo, en cuanto a que aquí se enfrentan el tipo donjuanesco y el mito, ¿no? El tipo es Juan Marquina, el actor, el director de esa compañía, y el mito es el Don Juan de siempre, pero digo que es muy curioso quizá el trasvase de papeles de uno y otro, porque realmente lo que hace Juan Marquina, el actor, es lo que tradicionalmente había hecho Don Juan Tenorio, el mito, y en cambio aquí Don Juan Tenorio aparece como un hombre amable, comprensivo, que precisamente sale del purgatorio al final porque ha hecho una buena acción. Desde luego, Joaquín, si hay un actor que podía estar bien en ese personaje era Juan Luis Galiardo, ya lo decías, él mismo era un Don Juan, lo que se considera un Don Juan, ¿no? Sin duda, no, aparte... No renegaba de ello, vaya. Él era muy impulsor del proyecto, quiero decir, él producía con Calleja y él estaba súper ilusionado con el proyecto. Estaba en esa fase un poco de reírse de todos los galanes que él había hecho a lo largo de su vida. Yo recuerdo que ya se había escrito el guión y yo estaba en Canet de Mar, que es un sitio donde estaba veraneando, y me apareció en casa, estábamos preparando la comida, mi madre abre la puerta, que iba de playa, la señora, y le aparece con blazer y una gorra Juan Luis Galiardo. Entonces, vengo a hablar del guión con su hijo, la otra gritando, se fue corriendo para arreglarse. No, él estaba muy obsesionado con la película. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Hablemos de la película que vamos a ver a continuación, Don Juan Tenorio, de Alejandro Perla, estrenada en 1952, que tiene su origen en una obra teatral precisamente de Luis Escobar, que es uno de los actores secundarios de la película que acabamos de ver. En realidad es una teatralización recreada cinematográficamente en estudio de la versión que había hecho Luis Escobar y Huberto Pérez de la Osa. Luis Escobar era el director del Teatro María Guerrero, con la compañía del María Guerrero, y es la versión que se estrenó en el año 1949. Después hubo otra versión en el año 1950, pero la que aquí la que en la película aparece es la versión del año 49 en cuanto a los figurines, que son de Salvador Dalí, igual que los decorados. Son, por tanto, dos versiones en teatro, y Alejandro Perla elige una de ellas, la que parecía la más modosita, la más conservadora en cuanto a los decorados y a los figurines. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Pues esto es teatro filmado. Pues sí. Muy claro, hablamos de cine, pero estamos viendo una obra de teatro. Es una obra de teatro. Con sus carencias. Sí, con sus carencias, con una planificación discutible, con algunos golpes de montaje curiosos. No, a mí lo que me hace más gracia de la película pues es eso, es ver a los actores, ver a Marsillac ahí haciendo centellas, ver a Berta Riaza por ahí escondida, ver a Rafael Alonso, quiero decir. Claro, la película es una película un poco inclasificable, quiero decir, porque los decorados, que a veces resultan espectaculares, interesantes en una obra de teatro, tienen difícil traducción a veces al cine. Quiero decir, la cámara no retrata a veces cosas que en teatro son muy sorprendentes y todo eso, ¿no? Llamé al cielo y no me oyó, y pues sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responda el cielo, no yo. A mí me ha resultado placentera
Es cierto que es dura, o sea, ¿no? El ojo actual está acostumbrado a otro tipo de lenguaje cinematográfico, audiovisual, claro. Pero entre el verso, que a mí me envuelve y me gusta y además lo conozco y me da mucho, me acoge, y esta cosa de documento histórico, de ver ¿no? la propuesta de Dalí para ciertos escenarios, ciertos personajes, la Brígida con la máscara, esta cosa del padre que van atados así como con hilos, ¿no? Cuando aparece. Bueno, me ha sugerido y me ha reconfortado. O sea, yo me he entretenido más de lo esperado, la verdad, y la volvería a ver, te diré. ¿Sí? Hay una cosa, si me permites, muy curiosa, y es que el eje de los decorados de Dalí son la mariposa y la calavera, ¿no? Eso lo habían utilizado Buñuel y Dalí en Un perro andaluz. Es decir, en Un perro andaluz hay varios planos en que aparece precisamente la mariposa con la calavera en la espalda. Es decir, que es una idea bastante recurrente, ya no solo de Dalí, sino incluso de los jóvenes aquellos de la residencia de estudiantes, de la generación del 27 y demás, ¿no? Y en ese sentido, vamos, es curioso que Dalí emplee aquí también una imagen muy propia del surrealismo en una obra romántica, ¿no? Es una mezcla extraña esta del surrealismo y el romanticismo de la obra de Zorrilla. ¿Cómo fue recibida la película en su momento? Porque creo que no gustó demasiado. ¿Por qué? No fue bien recibida porque no respondía a lo que era ya el cine en ese momento, no respondía a lo que habían sido otras versiones del Don Juan. Hay que tener en cuenta que esta película es del año 52, pero en el año 50 se estrena El burlador de Castilla, en el año 50 se estrena también el Don Juan de Sáenz de Heredia. Quiere decirse, por tanto, que este Don Juan probablemente no respondía ya a lo que el público quería después de haber visto pues otras versiones de Don Juan, otro tipo de cine con más acción, donde no estaba implicado el verso, que efectivamente es muy interesante de escuchar, pero probablemente en otro tipo de producción y con otro tipo de película, ¿no? Nos parecía interesante en un día como hoy recuperar esa tradición de Don Juan Tenorio. Antes de terminar, sí que me gustaría preguntaros proyectos. Bueno, la película Madre ya queda muy poquito para que se estrene. Vais primero a Sevilla. Deseando compartirla con todos, la verdad. Yo estoy muy tranquila, ahora estoy muy concentrada, escribiendo, y entonces me va a venir todo como regalado. O sea, todo lo que pase con la peli a partir de ahora, ya no puedo pedir más. Solo, por favor, que vayáis al cine a verla. Quienes han visto el corto, contamos que el inicio de la película es el corto, sí, y luego lo que sucede 10 años después. Exacto, sí, hay una elipsis grande para poder contar otra historia, porque el corto es tan potente y es tan grande que no hacía falta entrar en ese... Tampoco les apetecía a Rui y a Isabel entrar en un thriller. Y a mí me parece una película preciosa. Joaquín, proyectos, pues sigues en la próxima temporada de Cuéntame, ¿no? Sí, sigo la próxima temporada de Cuéntame, que pues, tiene sus sorpresas gordas. No, si es que no paráis de sorprendernos. Ya, no tanto como los decorados de Dalí, pero alguna gorda. Nos van a poner un poco en Twitter, vas a ver. Vas a ver lo que nos van a dar. Y luego estoy preparando una serie para esta casa que no puedo decir. Sí puedo decir esta casa, pero no la serie, que se sabrá pronto. Luis Miguel, ¿algún proyecto que tenga que ver con el cine? Bueno, mis proyectos son desde luego más aburridos y burocráticos que los de Joaquín y Marta. Estamos elaborando en un proyecto de investigación de varias universidades una base de datos y trabajando sobre la historia cultural de la transición, es decir, cómo la transición política española fue vista en el cine, en la novela, en la televisión y en el teatro. Gracias a los tres por haber estado con nosotros. Mucha suerte, Marta, con el estreno de Madre, 15 de noviembre en cines, y que vaya también muy bien en el Festival de Sevilla. Antes de disfrutar de la versión que en 1952 hizo Alejandro Perla de Don Juan Tenorio, os contamos que se ha conservado gracias a la restauración que la Filmoteca Valenciana hizo en 1996 de una copia en bastante mal estado. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.